Quisiéramos una vez más agradecer a Dios por estos esfuerzos, gracias a todo el equipo creativo, a todos los que estuvieron también permitiendo, porque lo que buscamos es eso, simplemente de alguna forma brindar herramientas que sean de bendición para todos. Y bueno, estamos arrancando una nueva serie y si usted no pudo quizá escuchar las anteriores o alguna se perdió, en las redes sociales, ¿no? Encuentro Cumbayá, usted va a encontrar fácilmente. Entramos a esta serie de transiciones. Y quisiera rogarles que tengamos en cuenta, ¿no?, esta palabrita, pero no solamente esta. Hay dos palabras más que quisiera mencionar en esta mañana brevemente, que de alguna forma creo que están relacionadas, ¿no? Transiciones. Y en el primer culto les pedí al inicio, antes de arrancar, que podamos considerar algo que creo que es importante. Y les decía la pregunta, les decía, bueno, ¿en qué libro de la Biblia están los 10 mandamientos? ¿Ah? Éxodo, ¿qué capítulo? 20, muy bien, ahí están los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en ¿cuántos? 2, ¿no es cierto? El uno con respecto a Dios Padre y el otro con respecto al prójimo, prácticamente, que resume todo, y es así, ¿no? ¿Y se acuerdan el primer mandamiento? ¿Qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sí, con todo, amarás al Señor. Y les hacía una pregunta, y les hago esta pregunta también esta mañana, ¿sí? ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? No tiene que contestarme, pero ¿dónde? Siendo sincero con uno mismo, ¿dónde está tu corazón en esta mañana? Porque a veces nuestro corazón está en una preocupación, en algo que tengo que estar pendiente, en alguna otra cosa. Mi pensamiento también, ¿no? Con todo corazón, con toda la mente. Y quizá mi mente está acá. Como a veces se dice, no, estamos como en misa de cuerpo presente, pero la mente está en otro lado. Podemos estar volando en este mismo instante, ¿no? Y pensando en otras cosas, ¿sí? Yo no sé cómo comenzó su día y a veces hay cosas que pueden cargar el corazón. Pero ¿qué tal si tomamos la decisión? Porque eso creo que es una de las cosas más lindas que Dios nos ha dado. La capacidad de decidir. Es cierto que a veces decidimos mal y hay consecuencias. Pero cuando decidimos bien, creo que ahí trae Dios bendición. Trae Dios bendición. Y cuando disponemos nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros, y nuestra mente y nuestro corazón se conecta con Él, creo que eso es importante. Así es que vamos a decirle en una corta oración, ¿sí? Quisiera invitarle a que usted y yo, ¿sí?, ahí donde estamos sentados, decir: Señor, quiero aprender a amarte. ¿Qué es amar a alguien? A veces amar es simplemente darle la atención que esa persona se merece, ¿no es cierto? Y lo que el Señor tiene para nosotros cada día es mucho, cada día. Y vamos a decirle: Señor, ¿qué tienes tú para mi vida en esta mañana? ¿Sí? Padre, gracias una vez más por cada persona, cada corazón. Sabemos que hay personas que no pueden estar acá por distintas situaciones, Señor. Oramos para que tu mano se extienda para sanar, para proteger. Pero gracias por quienes estamos, Señor, y queremos que nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser esté conectado en esa relación íntima contigo para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. La primera palabra que queremos entonces tener en cuenta es transición. ¿Sí? Transiciones. La segunda palabra, ¿no?, y vamos a relacionarlo también, es metamorfosis. Y la última, impulsar. 3 palabritas que quisiéramos tal vez recordar en este día. Vamos a ir avanzando durante este mes con esta serie. ¿Qué es la palabra transición? ¿No? Conocemos muy bien. Dice el diccionario: se emplea de manera general para hacer referencia a la acción o el efecto de un cambio de una situación a otra, o de un estado a otro. Se puede interpretar que la transición es también un proceso, no es inmediato, a veces son procesos. Bien podríamos decir que las transiciones se dan casi en todos los aspectos de la vida, por no decir todos. Son importantes, a veces difíciles y aún incluso pueden llegar a ser dolorosas las transiciones. Una mamita que está embarazada, no ha tenido su bebé durante varios meses, y llega el momento del alumbramiento. Es una transición, tanto para ella como para el bebé. Y la mayoría de casos es una transición que es dolorosa. ¿Sí? Nosotros como varones lo hemos experimentado, gracias a Dios, ¿sí?
Pero realmente es de admirar, es de admirar. Primero llevando 9 meses a una criatura ahí, ¿no? Que llega un momento en que ya no saben ni cómo acomodarse las mamitas, ¿no? Pero también es una transición y a veces dolorosa hasta para el bebé. Ni bien nace, ¿sí? Lo primero, una palmada, ¿no? Le reciben en este mundo llorando, estando cómodo ahí con la mamita. Transición. Y sigue la transición, aprende a lactar, aprende a gatear, comienza a caminar, ¿sí? Llega el periodo de transición en la escuela, el colegio. Una de las transiciones muy bonitas también es interesante cuando uno comienza a relacionarse con otras personas y comienza a enamorarse. Es otra transición, otra transición. Y son etapas a veces muy complejas. Como iglesia estamos muy empeñados y que Dios nos ayude y queremos agradecerles a todos por ese respaldo. El día de ayer, por ejemplo, hubo un taller muy importante y muy valioso, taller para padres. Queremos seguir brindando, ¿sí?, esas herramientas que les ayuden. Taller para padres. Todos necesitamos, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos equivocado. ¿Cuántos somos papás acá? ¿Ya? ¿Cuántos ya no tienen hijos en la casa, ya están con el nido vacío? ¿Ya? ¿Cuántos tienen hijos chiquititos? Pequeños, menos de, yo no sé, 4 años. ¿Sí? Bueno, a propósito de niños de 4 años, por si acaso, tenemos un programa muy interesante en la parte de afuera. ¿Sí? Y eso nos ayuda también para que todos podamos concentrarnos, estar ahí. ¿Sí? Y queremos también que todos nuestros niños aprendan la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que con toda libertad, si tienes niños pequeños acá, a veces es bueno acompañarles un ratito, porque no siempre se quedan, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero poco a poco se van acostumbrando y hoy disfrutan estando con ellos. Transiciones, ¿no es cierto? Les decía que esta etapa de transición de la juventud, sobre todo cuando los niños acá, y esto pasa creo que en todas las iglesias, hay una etapa que los niños ya van en la adolescencia, en la juventud, y llega el momento que se desconectan completamente. Se desconectan, yo diría, primero se desconectan a veces con Dios primero. Se desconectan con sus padres. Se desconectan con ellos mismos. Yo recuerdo una etapa con mi hija, una de mis hijas, y en esa etapa justamente, ¿no? Y dice, es que ustedes no me entienden. Y es cierto, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y tú te entiendes? Y se quedó pensando, ¿no? Y con honestidad tuvo que decir, es que ni ella se entendía, ni ella se entendía. Y son etapas donde se pueden separar, ¿sí? Se pueden alejar. Y queremos cuidar eso. Por eso hay ese interés como iglesia de cuidar dentro de lo que es la pastoral generacional, ayudarles a nuestros niños, ¿sí?, para que hagan una transición saludable, para que vayan en esas etapas y se van conociendo. Ustedes vieron cuando se levantaron los jóvenes acá, ¿sí? Es una iglesia completa cuando se levantaron los jóvenes y están abajo. Y es lindo ver, en lugar de estar haciendo otras cosas que pueden estar en el mundo arrastrándoles en cosas indebidas, que estén, sí, conociendo a otros chicos, sí, divirtiéndose también, pero también se está sembrando la palabra de Dios en la vida de estos chicos. Transiciones, ¿no? Como digo, las transiciones se pueden dar en cada etapa de la vida, ¿no? También, si uno piensa más adelante, llega el periodo de trabajo, o de formar un nuevo hogar, etcétera. Las transiciones no ocurren de un momento a otro. Las transiciones son procesos que toman tiempo y en algunos contextos pueden llevar años, ¿sí? Y cuando hablamos de transiciones, queridos amigos, estamos hablando de cambios, ¿sí? Y ha habido transiciones en la historia, en el ámbito sociohistórico, político, económico, geográfico, de todo. Como país vivimos nosotros una transición del sucre al dólar, ¿se acuerdan? Una transición, ¿no? Justo en ese año, 1999, cuando se comenzaba la iglesia. Fue esa transición que de paso afectó, porque todo lo que se había ahorrado durante el año anterior para comenzar esta iglesia, todo quedó congelado y buena parte se perdió. Pero la obra de Dios no depende del dinero, la obra de Dios no depende de las circunstancias, la obra de Dios depende de ¿quién? De Él. Y por eso Dios permitió que, sí, la iglesia arranque. Transiciones en todo sentido. En el ámbito tecnológico, no se diga, ¿sí? Para muestra un botón, ¿no? Y yo sé que algunos de nosotros somos medios un poquito, a veces las generaciones actuales son más familiarizadas con la
parte tecnológica, y usted le dice, por favor, abre el código QR. A uno de otra generación, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con eso? Un papelito, un cuadrado ahí con rayas. ¿Para qué me sirve? No, ese es el razonamiento. Y muchos de nosotros, cuando recién, por ejemplo, vinieron las computadoras, había recelo. Hoy en día los muchachos, desde que nacen, le manejan, ¿no? Ya saben, están como que programados para manejar. Pero cuando recién llegaron, uno cogía el mouse y de pronto hacía algo y decía, mijita, ven a ayudarme, se me perdió la flechita. Estábamos en esas, ¿no? Y peor que te digan, no, papá, abre la pestaña. No. Cambios, procesos, transiciones, ¿sí? Transiciones. Y eso lo vemos, se dice que en los últimos 50 años, ¿sí? Se ha avanzado, en estos últimos 50 años se han avanzado más, se ha desarrollado más la tecnología que en más de 2000 años anteriores. En los últimos, y sí, definitivamente. Y cada vez es más, ¿sí? En la naturaleza también evidenciamos cambios de muchas maneras, desde el líquido vital, ¿no? La transición del agua, estado líquido, sólido, etc. Pero también quisiera mencionar brevemente una transición que la Biblia habla en el ámbito espiritual, ¿no? En el ámbito espiritual. Hay transiciones importantes, hay muchos ejemplos en la Biblia, vamos a estar viendo todo esto dentro de esta serie y quisiéramos hablar de uno de ellos en esta mañana, porque son transiciones que tienen que ver de manera personal, individual y profunda en nuestro ser. Me refiero a la transición que debe existir en nuestra manera de pensar, ¿sí? La transición en nuestra manera de pensar. Si ponemos ahí la imagen del texto bíblico de Romanos 12 en el interlineal de griego-español, ¿sí? Romanos 12. Dice ahí Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Y ponga atención a esto, ¿no? Dice, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, dice, ¿no? No puede haber conocimiento de la buena voluntad de Dios, ¿sí? Si es que no hay renovación de mente y si es que me conformo con el mundo o me conformo con lo que Dios dice. Sencillo, ¿sí? Si sigo los parámetros del mundo, nunca vas a entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pero si comienzas y decides en tu corazón a renovar tu mente, llamas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Entonces vamos a ir comprobando cuál es la buena voluntad de Dios. Pero es necesario renovar vuestro entendimiento, como dice esta versión. En la versión Dios habla hoy, dice, interesante, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar? Para que definitivamente pueda cambiar mi manera de vivir. Porque posiblemente estoy viviendo lo que estoy viviendo porque muchas cosas sigo asimilando de lo que viene de atrás, del mundo, de cuántas experiencias que a veces algunas han sido dolorosas. Y no voy renovando mi mente. Otras versiones dicen, no imiten, no se amolden, sean transformados en vuestra manera de pensar. El término, ese es el mismo versículo en griego, pero debajo está la traducción, ¿no? Literal, ¿sí? De lo que sería. Y si puede pasar a la siguiente lámina, ¿no? Sobre todo esa palabrita. Esa palabrita en griego es la palabra metamorfo, ¿sí? De ahí viene metamorfosis, ¿sí? Metamorfosis, que tiene que ver con cambio, transformación. El pastor Federico Martín Cadi, ¿no? Que es el pastor que Dios mediante estará con nosotros el próximo día viernes, y de paso hacemos esta cuña rapidito, ¿sí? Abordando un tema muy importante, sanidad interior, ¿sí? Sanidad interior. El día viernes 7 de la noche, la invitación es abierta, ¿sí? La invitación es abierta y creo que sería una linda oportunidad, ¿no? Para nosotros, pero también personas que de pronto están pasando situaciones que amerita, ¿sí? Algún tipo de ayuda,
creo que Dios tiene algo también especial, ¿sí? El próximo viernes 7 de la noche y el día sábado está separado específicamente para un taller para el liderazgo de la iglesia. Pero este pastor en uno de sus libros dice: cuando vienes a Cristo, Él cambia tu corazón, te hace una nueva persona prácticamente, ¿sí? Y es cierto, cuando vienes a Cristo, Él te hace una nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, ¿no es cierto? Todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. El momento que vienes a Cristo, ¿no? Es más, la Biblia también dice que tenemos la mente de Cristo. Pero también habla en este sentido, y dice el pastor: si bien Dios cambia el corazón, pero es tarea tuya renovar la mente. Dios no va a renovar tu mente. Es tu responsabilidad. Él te cambia el corazón, pero no cambia tu manera de pensar. Y ahí somos nosotros los responsables en renovar la mente. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y cuánta necesidad hay de ir renovando nuestra mente. Creo que cuando las transiciones son saludables, adecuadas, generan resultados positivos y de crecimiento, ¿sí? Cuando las transiciones son adecuadas. Pero también puede ser lo contrario. En la naturaleza vemos transiciones, ¿no es cierto? Y esa palabra, ¿sí?, metamorfosis, generalmente se aplica a ¿qué, no? Ustedes han visto de los gusanos, llegan en un momento a convertirse en ¿qué? Maripositas, hermosas, un color hermoso, ¿sí? Hermosos. Están transicionando. Y hay cambios. Y cambios que puedan proyectarle de mejor manera para algo mucho mejor. Para que pueda volar más lejos, ¿sí? No para que esté arrastrándose, que pueda volar. Dios quiere cambios, y si renovamos nuestra mente, Dios va a ir produciendo esos cambios para que entendamos que Dios quiere llevarte a mucho más, definitivamente. Eso en la parte individual, familiar y aún como iglesia, ¿sí? Pero si los cambios no son saludables, va a suceder lo contrario. Y puede ser que te has topado posiblemente con personas que cuando les ves, qué linda persona, parece una mariposa de todo color, pero cuando le vas conociendo en el fondo, te vas dando cuenta que es un gusano. Sí, te das cuenta que es un gusano. Cambios que deben ser favorables para nuestro crecimiento. Y todos, queridos amigos, todos que estamos pasando o pasaremos, ¿sí?, como iglesia también, transiciones. Y por ello es importante estar preparados y ver estos procesos como oportunidades de mayor crecimiento. La Biblia dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Usted y yo y cada cosa. Todos tienen su tiempo. Y pensando en esto, estaba recordando que hay 3 momentos que son los más significativos en la vida de una persona. 3 momentos. Y si me permiten compartir algo brevemente a manera de testimonio, ¿sí? Yo sé que acá no quiero aburrirles con esto, ¿sí? No quiero para nada aburrirles. No están acá para escuchar, qué sé yo, mi vida, porque mi vida no cambia a nadie, ¿sí? Es el conocer a Cristo lo que nos interesa. Pero sí quiero compartir brevemente algo de lo que Cristo hizo en mi vida y algunos procesos en esas transiciones. Y agradezco a Dios, ¿no? Para mí fue una sorpresa en esta mañana, ¿no? Permítanme agradecer a Dios por la familia. Están aquí mis hermanos, mis primos, que no veía hace más de no sé cuántos años. Gracias, gracias. Ha sido una sorpresa y qué lindo tenerles con nosotros. Y ellos me conocen, así es que no voy a poder mentir. Y como digo, no porque interese mi testimonio. Es más, el apóstol en determinado momento, en el capítulo 3 de Corintios, dice, no que Pablo, o Pedro, o Cefas, Apolo sea alguien. Dice, no. Uno es el que planta, otro es el que riega. Es Dios el que da el crecimiento, ¿sí? Aquí no interesa quién. Interesa que es Dios el que quiere seguir dando el crecimiento en nuestras vidas. Y si uno mira para atrás, ¿no? Uno puede mirar hacia atrás con varias ópticas. Uno puede mirar hacia atrás para lamentarse, para llorar, ¿sí?, para comparar. O también puede mirar hasta atrás para hasta enorgullecerse. Hay gente que mira para atrás y saca pecho, ¿sí? se envanece, ¿no? O puede mirar atrás para reconocer la fidelidad de Dios y ver qué cosas has aprendido en el camino.
Y no queremos mirar hacia atrás justamente para ese tipo de cosas de lamentarnos o jactarnos, pero sí para ver la fidelidad de Dios en cada etapa, en cada momento de nuestras vidas y también como iglesia. Nací en un hogar sencillo, somos 6 hermanos, mi única hermana también que ahora está acá presente con algunos de mis hermanos, donde nuestros padres nos dieron un buen ejemplo, hicieron todo su mejor esfuerzo, inculcándonos valores, ¿sí? Pero también la realidad de lo que a todos creo que nos pasa en un determinado momento, y a mí me pasó a los 17, 18 años, ¿sí? Había un profundo vacío en el corazón. Y ahí se produjo la mayor y mejor transición de mi vida, cuando me acerqué a Dios. Sí, era una persona religiosa al igual que mis papis, ¿sí? Y agradezco por todo lo que me enseñaron. Pero a pesar de que todo lo que me enseñaron era muy bueno, importante, sin embargo, religiosamente hablando, había todavía un vacío en mi corazón. Y ahí fue que se produjo esa transición de conocer a Cristo. Yo había pasado por distintas situaciones un poco, ¿qué digo?, propias que son de la adolescencia. La crisis de identidad, uno comienza a luchar, uno se ve en el espejo y se ve medio monstruo, marciano, ¿sí? No, hay una crisis fuerte en esas etapas. Las crisis emocionales, sentimentales, ni se diga. Yo había llegado a un momento ahí a decirle a Dios: Señor, si es que tú tienes a alguien para mí, no te molestes, yo no quiero nada. Sí. ¿Por qué? Porque tenía el corazón herido, ¿sí? Tenía el corazón lastimado. Qué bueno que ahora conozco a Dios, pero no, ya no quiero vivir alguna experiencia que sea dolorosa. Y en esas circunstancias conozco, ¿no? Y comienzo a acercarme al Señor. Y Dios en ese proceso también nos lleva a conocer con quien hoy es mi esposa, en ese tiempo, ¿sí? Una chica tímida, recelosa, que yo le caía pésimo, le caía mal, ¿sí? Ella también me caía pésimo a mí, ¿no? No sé cómo, Dios hace milagros. ¿No? Así es que ten cuidado, como algún rato decía mi esposa a alguno de los chicos: si es que alguien te cae mal, ten cuidado, ¿no? Paralelamente a esto yo ya venía orando: Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Sí? Y creo que al mes de lo que ella me dijo sí, Dios también me dijo: sí, quiero que te vayas a preparar para servirme. Yo lo único que sabía era que quiero servir a Dios. No quería ser pastor. Llegué al seminario bíblico, y me acuerdo cuando llegué, porque llegué un día viernes. Las clases comenzaban el día martes, entonces yo estuve viernes, sábado y domingo, ¿sí? En un seminario, en un cuarto con varias camas. No había una persona en ese sitio, nadie. Estaba botado completamente el seminario, porque todos llegaban el martes. No, yo no sé por qué me fui ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Viernes, sábado, domingo, pero fue bueno. Y me acuerdo que ahí en un papelito, orando, puse ahí: Señor, yo no sé por qué estoy aquí. Lo único que confío es que tú sabes por qué estoy aquí, punto. Porque yo no quiero ser pastor. Dios me ayudó para salir bien en los estudios. Cuando salía del seminario seguía orando y diciéndole: Señor, yo no quiero ser pastor. ¿Sí? Y es interesante cómo Dios nos lleva a hacer las cosas de manera diferente, de tal punto que terminamos amando las cosas cuando Él tiene algo para nosotros. ¿Sí? Por eso les decía, hay 3 momentos significativos en la vida, ¿sí? El momento en que tú naciste es un momento muy importante, porque no eres un accidente, ¿sí? No eres una sorpresa. Posiblemente fue una sorpresa para tu papá, para tu mamá. Ni sabes, quedé embarazada. Sí. Gracias por esos efectos de sonido. Pero puede ser, es más, hay personas que se sienten que no han sido deseadas. Y dolorosamente, inclusive, hay padres que de una manera absurda hasta les dicen: tú no fuiste deseado. ¿Sí? Puede ser que no haya sido deseado por ellos, pero eso no significa que no haya sido deseado por Dios, porque no fueron ellos los que te dieron la vida. Sí fueron instrumento, pero es Dios el que te ha dado la vida. Amén. Es Dios el que te ha dado la vida. Y para Dios eres importante, y para Dios eres valioso, valiosa. No eres un accidente. El día que tú naciste, Salmo 139, en el libro de Dios, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una sola de ellas. Es importante el día que tú naciste, pero así también es importante el día que tú naciste de nuevo, ¿sí? Porque cuando tú naciste físicamente, tus papitos te llevaron al registro civil, o bueno,
fueron al registro civil y te inscribieron. Y quizá hoy, cuando tú necesitas un documento, vas al registro civil y dices, por favor, necesito un documento, ¿no? Necesito mi partida ¿de qué? De nacimiento. Y te dan, y te dan. Si vamos al plano espiritual, ¿sí? ¿Cuándo fue el día de tu nacimiento espiritual? Jesús habló a Nicodemo y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Quizás no recuerdes la fecha. Yo no recuerdo la fecha. Pero sí recuerdo el momento cuando entregué mi vida a Cristo. Cuando la persona que estaba llevando la palabra de Dios, hablando del leproso, ¿sí? Que la lepra le había llevado prácticamente a alejarse de todos y nadie quería acercarse a él. Y viene Jesús, se acerca donde él, le abraza y le dice, yo quiero que seas limpio. ¿No? Yo hasta ahí seguí escuchando como una historia. Pero cuando relacionó la lepra con el pecado, yo me sentí el ser más leproso y pecador. ¿Sí? Y encima de eso, ver que Jesús se acerca y que yo le pueda decir a Jesús, ¿quieres limpiarme? Y Jesús me abraza y decir, yo quiero limpiarte. ¿Sí? Ese fue el momento de mi nacimiento. No tengo la fecha. No recuerdo, tendría unos 17, 18, por ahí, joven. ¿Sí? Pero sí recuerdo que ese fue el momento más importante. Y la tercera cosa más importante, de los momentos más significativos de tu vida, es en el momento en que descubres para qué naciste. ¿Cuándo naciste? Cuando naciste de nuevo y cuando descubres para qué naciste. Y eso tiene que ver con propósito en tu vida. ¿Sí? Ha sido lindo ver cómo en esas transiciones Dios ha sido fiel en nuestras vidas, ¿no? De manera personal, familiar y como iglesia. Yo no comencé el ministerio acá. Después del seminario, ¿sí? En el seminario, les estaba contando que al mes prácticamente, que en este momento mi novia, Omairi, me dijo que sí. Le invité, ¿no? Cuando yo sentí que Dios me estaba llamando, le invité a comer para darle la noticia que me iba a estudiar en Guayaquil en el seminario bíblico. Yo le invité. Una recomendación, chicos, chicas o cualquier persona, ¿sí? Si vas a dar una noticia que no es tan buena, primero come y después dale la noticia. Yo hice al revés, ¿sí? Y ahí quedó todo. Claro, a ella le golpeó eso, ¿sí? Le golpeó eso, recién estábamos comenzando. Y ella, a pesar de su corta edad, ¿sí? Me dice, mira, creo que si Dios te está llamando, a lo mejor Dios tiene a la persona apropiada allá, en seminario, que también está en la misma línea de lo que tú estás buscando. No que ella no amaba a Dios, no que no estaba sirviendo a Dios, pero ella veía que de pronto yo tengo ese llamado ¿sí? Entonces me dijo eso, para mí fue doloroso, ¿no? Y el día que me iba, me acuerdo, en un carrito, en un bus ahí medio estrecho, llevando mi guitarra con la maleta, con la esperanza de que ella venga a verme, ¿no? Y el bus arrancó y ya me fui sin despedir, ¿no? Bueno, Dios permitió que podamos, aunque sea, ir en contacto y todo lo demás. Regresé, terminando el seminario, regresé a la iglesia Alianza San Carlos, de donde había comenzado. Hoy la iglesia no se llama Iglesia San Carlos, en ese tiempo sí, la iglesia Peniel, ¿no? Y estaba ahí en el pastorado un pastor muy querido también, pastor Carlos Morán. Y el pastor estuvo un par de años ahí en esa iglesia. Yo estaba aprendiendo de él, era un colaborador suyo, él era el pastor principal. Y en determinado momento, buscando, creo, la dirección del Señor, junto con su familia, decidieron ir a los Estados Unidos, ¿no? Y el pastor me llama una tarde, noche, y me dice, Jorge, tienes que quedarte a cargo de la iglesia. Casi me voy como condorito, ¿no? Es decir, hacerme cargo de la iglesia, ¿sí? Y para mí era un shock, ¿no? Y claro, también con los diáconos de la iglesia. Y bueno, fue un aprendizaje, cometer errores, pero ver la fidelidad de Dios, fidelidad de Dios, ¿sí? Y así Dios permitió seguir avanzando. Cuando me fui al seminario, cuando regresé al seminario, ya mi esposa ya regresamos nuevamente, ¿no? Pero cuando le di la noticia de que yo estaba ahora como pastor principal de esta iglesia, a ella le cogió una crisis que me terminó. Porque simplemente no se veía
como la futura esposa de un pastor. Siempre recuerdo las palabras de la abuelita de ella, ya no está con la familia, pero la abuelita le decía a ella, después yo me enteré, ¿no? La abuelita le decía: ay, mi hijita, ¿cómo te vas a casar con un pastor? Vas a vivir enclaustrada todo el tiempo, ¿no? Es decir, pero más bien ha sucedido lo que dice, sale en Proverbios 31, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En la versión que tienen las damas es: porque en la casa nunca está. Y Dios permitió, ¿no? Dios permitió ahí, bueno, la transición al matrimonio. Tuvimos 3 hijos. Estuvimos, creo que 6 años en el pastorado ahí también en la iglesia de San Carlos. Y sentíamos que Dios nos estaba llamando para otro lado. No sabíamos exactamente dónde. Hubieron varias opciones. Y en ese momento la iglesia del Batán nos conectó porque comenzaba prácticamente también el proceso de nacimiento de iglesias hijas. Y sentimos de parte de Dios, ¿no? Y nos vinculamos a esta querida iglesia. Aquí están algunos hermanos que han sido parte de esta amada congregación. Y comenzamos a vincularnos ahí en la iglesia del Batán. Y se comenzó a preparar todo para el nacimiento de la primera iglesia hija, la Iglesia Alianza República, ¿no? La Iglesia Alianza República, donde actualmente está sirviendo Pastor Luchito Solís, que fue parte de nuestra iglesia, y en su momento, por distintas situaciones, sí nos pidieron que él pueda ir para colaborar allá en la Iglesia República, al igual que en la iglesia del Valle de los Chillos, el pastor Byron, que también estuvo con nosotros, ¿sí? Y efectivamente estuvimos ahí también varios años, y luego comenzamos a orar y proyectar el nacimiento de la iglesia acá en Cumbayá, ¿no? Comenzamos a proyectar. Y Dios permitió que se vayan dando las cosas, y hoy estamos celebrando los 25 años, ¿no? 25 años. Hace casi 11 años, 10, 11 años, viendo el video, estaba recordando también, personalmente pasamos por un tiempo de prueba junto a la familia. Una cirugía un poco delicada de corazón abierto. A veces algunos amigos me saben decir: oye, tú tienes corazón abierto y sangre liviana. No, le digo: sí, porque me abrieron y tomo anticoagulantes, ¿no? Y sí fue una situación un poco tensa para la familia, ¿no? Siempre estuvo ahí la familia apoyando, la familia en la fe, la iglesia orando, respaldando en todo momento. Y aún en medio de eso, el sentido de humor en casa nunca faltó, nunca faltó. La noche anterior a la cirugía, mis hijos me abrieron el pecho, ¿no? Sí, estaban ahí, y comenzaron con un marcador, ¿no? A señalar, ¿no? A los médicos: corte aquí, pegue acá, cosa acá, ¿no? Comenzaron a poner ahí. Pero cuando ya estábamos todos con la familia, con los hijos, con el médico, y comenzó a explicar los riesgos que había, ya la sonrisa un poquito como que se fue, ¿no? Y como decía Pablito en el video, sí, no, gracias a Dios nos ha permitido estar todos estos años más acá. Y en esas circunstancias y después de esa operación, vino la última palabra. Acuérdense, la primera palabra, ¿cuál era? Transición. La segunda, metamorfosis, pensando en nuestra manera de pensar. Y la tercera, que Dios puso en nuestro corazón en ese proceso después de esta cirugía, vino a nuestro corazón una palabra, la palabra impulsar. Impulsar, ¿sí? Si tuvieras que escoger una palabra, un verbo que te gustaría que te defina, ¿cuál sería? ¿Sí? En algún curso de capacitación se hablaba de ¿cuál es tu verbo maestro? ¿Sí? ¿Cuál es tu verbo maestro? ¿Qué te define? Cantar, servir, ayudar, no sé, ¿no? Porque muchas veces ahí detrás, a veces de una sola palabra, viene el tercer momento más importante en tu vida. Cuando naciste de nuevo y cuando descubres para qué naciste, ¿sí? ¿Para qué naciste? Dios no te ha traído a este mundo. Sí, qué bueno que haya, cuando te digo el propósito de tu vida, ¿para qué naciste? Gracias a Dios por la profesión que tienes, médico, ingeniero, arquitecto, gracias a Dios. Pero Dios no te está preguntando eso. ¿Cómo puedes encontrar el propósito de Dios aún con esa carrera que Dios te ha dado, que va más allá? Dios no te ha traído a este mundo para que pienses que el propósito es hacer plata. Hay gente que piensa eso. Y ustedes saben, no es sino de ver nada más a veces
encontrar, hay gente que se pudre en plata y termina quitándose la vida porque no tuvieron propósito, porque no tuvieron propósito. Si a mí me dicen cuál es el propósito de tu vida y yo le pido a Dios que nos ayude, es poder de alguna manera estar impulsando, ¿sí? Impulsando. La palabra impulsar y algunos sinónimos dice alentar, incentivar, estimular, promover, desarrollar, potenciar, ¿sí? Eso es impulsar. Mientras preparaba esto, se me vino a la mente y al corazón que a veces uno puede tener varias opciones hacia dónde puede proyectar su vida. Tienes varias opciones, todos tenemos varias opciones. Una, siendo un estorbo y tropiezo, ¿sí? Siendo un estorbo y tropiezo. Porque uno puede convertirse en eso. Y la Biblia claramente nos advierte que no seamos tropiezo. Y como padres nos dice también, nuestros niños, necesitamos impulsarlos para que lleguen más lejos. Salmo 127, ¿no es cierto? Salmo 127 es hermoso cuando habla de bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos, ¿sí? Serán como saetas, como flechas en manos del valiente. ¿Hacia dónde quiero que mis hijos lleguen? Yo quiero que lleguen más lejos de lo que tú has llegado, de lo que yo he llegado. Como padres, ¿cuántos queremos eso? Qué lindo que podamos tener ese anhelo en el corazón, que lleguen más lejos. Pero ¿qué es importante hacer para que lleguen más lejos? Como un arco con la flecha, ¿sí? ¿Cuánto le estoy ayudando para impulsarlo, para que llegue? A veces quebramos flechas, a veces botamos flechas. Que Dios nos dé la sabiduría para impulsar flechas, ¿sí? Y cuando me refiero ahí, sí, es cierto, comienza en casa, pero también estamos viendo generaciones que se siguen levantando. Y si somos un estorbo a esas generaciones, ellos nunca van a impulsarse para hacer lo que Dios quiere, para seguir avanzando. No queremos que se desconecten las generaciones que vienen. Y por eso que Dios nos ayude para no ser, en ese sentido, ciegos, ¿no? Ante esta necesidad. Uno puede ser un estorbo, uno puede ser un egoísta indiferente también. Uno puede volverse así, un egoísta. Cuando dejé los estudios y estuve trabajando, estuve en una imprenta, después en esa área aprendí fotomecánica, ¿sí? Y se daba una cosa curiosa en esa área de fotomecánica, ¿no? Que había que trabajar con películas, fotografías para imprenta, ¿no? Se revelaba todos los rollos de película, etc., ¿no? Y ustedes han visto, ¿no? Cuando hay un cuarto oscuro, generalmente hay unas luces rojas, que de alguna manera te permite ver lo que estás haciendo, ¿sí? Porque es en blanco y negro. Pero la persona que era mi jefe, ¿no? Era una persona que no le gustaba compartir nada. Y lo que él hacía para evitar, cuando había selección a color, ¿sí? En blanco y negro yo ya aprendí fácil. Pero yo quería seguir aprendiendo y conociendo cómo era también el proceso para lo que es a color. Pero él apagaba absolutamente todas las luces, incluyendo las luces rojas. Y era una oscuridad total, ¿sí? Yo solamente escuchaba que él abría una caja, cambiaba las cajas para que yo no me dé cuenta cuál caja cogió. Si sacaba la película, ponía, sacaba, metía. Sentía que ponía en las lavacaras donde se revela. O sea, prendía y apagaba la luz para que le dé el destello, ¿no? Cambiaba los tiempos. No quería que yo aprenda. Y uno puede volverse así. Hay gente que cuida su espacio, su mundo. ¿Para qué? Porque por si acaso me quite el puesto. Egoísmo. ¿Cómo puedo ayudar a otros a impulsar si voy en mi corazón guardando ese egoísmo? O la indiferencia, ¿no es cierto? Creo que un buen ejemplo de indiferencia es el buen samaritano en Lucas capítulo 10. Quienes debían ayudar a ese hombre que había caído en desgracia, ¿sí? Aquellos religiosos pasaron de largo, dice la Biblia. Y el samaritano fue el que se detuvo y estuvo ahí con plata y persona ayudando, ¿sí? La indiferencia, ¿sí? No te permite impulsar a nadie. La doctora Carmen Gallegos, ¿no? En su libro Sin familia no hay futuro, habla en uno de los capítulos, en una de las páginas, y habla del imperio del hedonismo.
¿Les puedo robar 3 minutos? Y como la vez pasada, no les pido que levanten la mano porque me van dando demasiado. La palabra hedonismo, de origen griego, ¿no? Formada por dos términos, uno que significa placer y el otro doctrina, ¿sí? Es la doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida, el placer como bien supremo, ¿sí? Y esta doctora hace una autorreflexión sobre el individualismo y hay algunas preguntas que quiero leerlas rapidito, ¿sí? Rapidito. Pero son preguntas que creo que si somos sinceros en responder cada uno de nosotros, deberíamos considerarlas. Primera, ¿consideras la autosuficiencia tu forma de vida y estilo relacional? Segunda, ¿buscas el consejo de Dios y de otros en la toma de decisiones? ¿O no necesitas de nadie? ¿Sientes que estás herido en tu confianza con otros y con el mundo y has decidido que nadie te va a hacer daño nunca más? 4. ¿Sueles hacer autorreflexión sobre tus ideas, hábitos y decisiones respecto al bien común y no solo a tu propio provecho? Si estás pensando también en los demás o solamente en ti. ¿Sientes que te ha influenciado la filosofía del individualismo y sueles pensar más en ti mismo y tus deseos e intereses que en lo de los otros, mientras te has vuelto indiferente al dolor ajeno? 6. ¿Podría decirse que vives en una isla solitaria? Y si es así, ¿cómo te sientes? ¿Crees que vives de acuerdo con la idea de que tú eres el forjador y dueño de tu propio destino? Hay mucha gente que piensa eso. Yo soy el forjador y el dueño de mi destino. Ok. Prácticamente no necesitas de Dios. 8. ¿Te sientes atrapado en el miedo al fracaso, la frustración, el perfeccionismo o la indecisión? ¿De qué corres y huyes últimamente? ¿Puedes reconocer alguna, y es interesante esta pregunta, ¿puedes reconocer alguna adicción en tu vida a ese momento que opera para cubrir tu dolor o frustración? Hay gente que se vuelve adicta a algo, ¿sí? Porque tiene algo en su corazón, en su alma, y por lo menos eso le quita un rato para olvidarse y le trae algo de placer. Y comienza a vincularse en ese estilo de vida. ¿Puedes reconocer de qué se trata lo que clama realmente tu corazón? ¿Dirías que vives en la compasión o en la indiferencia ante tu propio mal o el de otros? Interesantes preguntas. Interesantes. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el estilo? ¿Por dónde quiero moverme? ¿Siendo un indiferente? ¿Siendo un egoísta? O la tercera y última palabra que quisiéramos entonces terminar con esto, siendo alguien que impulsa a los demás. Dios permita que podamos convertirnos en ese peldaño para que los otros lleguen más lejos, nuestros hijos, como el Salmo 127. Pablo, ¿sí?, tuvo como instrumento de impulso también a Bernabé. Y Bernabé lo impulsó a Pablo y Pablo lo impulsó a Timoteo. Y vamos a ir viendo varios personajes durante este mes. Me encanta el ejemplo de Juan Bautista, mis hermanos, mis hermanas, amigos. Juan Bautista, él tenía muchos seguidores, pero en determinado momento se quedó sin seguidores. Dice, los discípulos de Juan se fueron donde Jesús, ¿sí? Y llega el momento, ¿sí? Es interesantísimo porque Juan Bautista dice, es necesario que yo, ¿qué?, mengüe y él crezca, ¿sí? Y en Mateo 11:11, Jesús, refiriéndose a San Juan Bautista, dice, les aseguro que de todos los hombres que han nacido en este mundo, de todos los hombres que han nacido en este mundo, pasado, presente y futuro, Jesús está hablando, refiriéndose a Juan, ¿sí? De todos los hombres que han nacido en este mundo, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. Y luego sigue la enseñanza ahí también. Pero el Señor Jesucristo le pone la grandeza de Juan en este sentido. ¿Dónde está la grandeza? ¿Siendo indiferente? ¿Siendo egoísta? ¿O que Dios nos permita de alguna manera, aunque sea pequeñita, hermanos queridos, aunque sea pequeñita, usted puede impulsar a alguien con una palmada en el hombro para decirle, Dios te ama, no tengas temor, ¿sí?
Me encantó la vez pasada cuando los adultos se acercaron donde los jóvenes. Gracias. Y oraron por esos chicos. Y algunos me hicieron algunos comentarios muy importantes. A veces no sabemos lo que están viviendo esos chicos, pero podemos ser esos instrumentos para bendecirlos, no para estorbar o ser indiferentes. Y no quiero terminar este tema o esta mañana sin invitarte a considerar, por último, la transición más importante de la vida. ¿Sí? La transición más importante. Porque en todo es un proceso de transiciones, todo como hemos visto. Y todos vamos a experimentar una transición cuando ya nos llegue la hora, ¿no es cierto? Todos vamos a experimentar la transición, que tendremos que pasar y experimentar la muerte, absolutamente todos. No hay uno acá. Sí, ese es un porcentaje interesante. No quiero desanimarles a todos, pero el 100% de los que estamos aquí vamos a morir. Así que no quiero que se vayan con ese pensamiento pesimista. No. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 24. Porque llegará el momento, dice, ¿no? Juan 5, 24. De cierto, dice, os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿sí? El que oye mi palabra. Yo quisiera en esta mañana agradecer de todo corazón a cada uno que ha venido, ¿sí? Y estado escuchando. Y anhelamos que Dios te siga hablando. Que Dios te siga hablando. Lo que yo diga en el testimonio de uno es pasajero, es temporal y no trasciende. No te va a cambiar la vida. Pero en la medida que tu corazón se abra a lo que Dios tiene para ti, tu vida va a cambiar y tu pensamiento se va a renovar. El que oye mi palabra, pero no solamente es necesario oír, y cree al que me envió. ¿Crees en Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que Él muera en esa cruz por tus pecados? ¿Sí? Si Él hizo eso por ti, ¿crees que no tiene un propósito mayor para tu vida? ¿Crees que no te puede sostener en lo que estás viviendo? ¿Crees que no puede perdonar ese pecado que a lo mejor tú mismo no te perdonas? Cree en el que me envió. Y fíjese lo que dice acá, la transición. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Y pongan atención, siempre es importante, ¿no? Los términos gramaticales, pasado, presente o futuro. Tiene vida eterna, está en tiempo presente. Jesús pudo haber dicho, si oyes, crees, tendrás vida eterna. Hermanos y amigos queridos, la vida eterna no comienza cuando te mueres o después de que te mueres. Ese es un error terrible. San Juan capítulo 3 también dice la condenación en los hombres, ¿no? Dice, el Señor vino ¿para qué? Para salvar, no para condenar. Pero así como la salvación y la condenación no comienzan después de muerto, sino en el momento que tienes la oportunidad de decidir. Si estás decidiendo no hacer caso en tu corazón, en tu vida a Cristo, ya estás condenado, dice la Biblia. Pero así mismo, si tu corazón se sensibiliza para decir, yo necesito a Cristo, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. No lo digo yo. ¿Sí? No lo digo yo. Es lo que el Señor tiene para ti cuando decides oír y creer. Y creer. ¿Qué tal si oramos para cerrar este tiempo? Y le decimos, Señor, gracias. Gracias también, quizá por las transiciones. Yo no sé qué transición estás viviendo. Los momentos difíciles que estés atravesando, solo Dios sabe. Pero Dios quiere sostenerte en estos momentos. Dios quiere sostenerte. Y Dios, estando de tu lado, te va a llevar para que esa transición te fortalezca y sea para bendición. Y sea para bendición. Que Dios use tu vida para impulsar a otros, cambiando tu manera de pensar. Pero también quisiéramos cerrar este momento orando. ¿Qué tal si le agradeces a Dios? Si tú ya tomaste en algún momento de tu vida esa decisión, esa transición de aceptar a Cristo en tu corazón, dale gracias. Pero quizá en esta mañana, en esta sala, quizá el Señor ha hablado a algún corazón, a alguna persona que te hace ver que necesitas hoy, dice la Biblia, hoy es el tiempo de salvación. Hoy, no ayer, no mañana, ¿sí? Que no sabemos ni siquiera si estaremos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y si Dios te está hablando, ¿por qué no abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, yo te necesito?
¿Sí? En este día quiero experimentar ese nuevo nacimiento y te doy a ti el lugar que te corresponde en mi vida. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador, el dueño absoluto. Y gracias por cada una de tus promesas, tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tu salvación. Mientras estamos todos orando, yo quisiera cerrar orando por aquellas personas que quizá en lo profundo de su ser le están diciendo: Señor, en este día yo me entrego a ti. ¿Podrías solamente levantar tu mano un segundo y volver a bajar tu mano? Si hay alguna persona que le ha dicho al Señor así, Dios les bendiga. Señor, en este día yo te necesito y me entrego a ti. Yo me rindo a ti. Dios les bendiga. Padre, gracias por cada vida, cada corazón aquí presente. Y sobre todo gracias, Señor y Dios, por quienes te están reconociendo como su Señor y Salvador, porque hay fiesta en el cielo, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.